buenos días muchachos, vamos a intentar resolver el ejercicio que nos dejaron planteado en el curso, en el ramo de gestión de calidad. Y este se va a hacer en base a una serie de datos que nos entregan, y son estos que están acá, son 15 observaciones, perdón, 15 muestras, cada una con 4 observaciones. ¿Y por qué esto es muy importante? Y lo marqué en rojo. Porque cuando vamos a sacar estos datos de A2, D3, D4 y D2, necesitamos saber cuántas observaciones hay por cada una de estas muestras. Ustedes se fijan en ese dibujito, bueno, ahí está marcado el 3 porque me lo robé de un ejercicio en que cada muestra tenía 3 observaciones. Pero en amarillo les marqué los datos correspondientes a una muestra con 4 observaciones. En el caso de las muestras con 4 observaciones, el A2 vale 0.729, como está acá, el D3 vale 0, el D4 vale 2.82 y el D2 2.059, ¿vale? Por lo tanto ya teníamos estos datos que venían en el ejercicio, pero es para explicar de dónde aparecieron, no vienen de la nada. Y vamos a empezar a llenar las tablas y vamos a intentar hacer la gráfica, vamos a ir paso a paso. Lo primero es obtener el promedio. ¿El promedio de qué? El promedio de las observaciones, es decir, vamos a ver dónde está la media y vamos a ir viendo, bueno, después nos van a ir apareciendo las desviaciones, ¿vale? Entonces lo primero sería calcular el promedio de este rango. Y me dice que el promedio de la primera muestra es de 15.6 la medición, pero 15.6, si ustedes se fijan, no corresponde a ninguna medición real. La que está más cerca es 15.4, pero en realidad 15.6 es un promedio simplemente, no es una observación real. Vamos a repetir lo mismo para todos. Y esto nos va a dar, acá abajo, nosotros podemos calcular el promedio del promedio, es decir, el promedio, podemos sacarlo acá en autosuma promedio. ¿Promedio de quién? De todos estos muchachos que están acá. Promedio de los promedios. Me da 15.8. Si ustedes se fijan, no hay ningún 15.8 aquí entre medio. Es porque el promedio simplemente es una media de todas estas lecturas. No necesariamente es una lectura real. Y vamos a determinar el rango, es decir, la distancia que hay entre la lectura más pequeña y la lectura más grande de cada una de estas muestras. Entonces vamos a poner que el máximo entre estos menos el mínimo de estos mismos va a ser su rango, en este caso 2.5, y lo vamos a extender a todos los demás. Y vamos a sacar el promedio de estos rangos. Ahí está. El promedio de estos rangos es 2,9. Luego podemos decir que en promedio nuestras observaciones son de 15.8 y el rango en que se mueven estas observaciones es 2.9. O sea que hay un grado de desviación de esta operación. No son todas las observaciones iguales. Porque si este rango fuera 0, significa que son todas las observaciones idénticas, pero no es el caso. Entonces nosotros vamos a tener que buscar la forma de determinar si este proceso con esos datos está dentro de control o se nos está arrancando de control. Para eso nosotros vamos a ir a una herramienta que es bastante simple, que es un gráfico. Se los voy a compartir de inmediato. Vamos a copiar acá. Ahí sí, vamos a copiar. La idea es llegar a tener un gráfico como este, donde lo que nos aparece en azul como una línea acá es el límite de control superior, es decir, hasta dónde está permitido que llegue este proceso. De mismo modo abajo aparece la línea de control inferior, el límite de control inferior. Al medio aparece una línea verde que corresponde al promedio del promedio, que también se llama límite central. Y nos aparecen algunos puntos que están fuera de estos límites, que vendrían a ser las desviaciones más graves de este proceso,
y dependiendo de cuánto representan en términos porcentuales es si podemos volver este proceso a control o en realidad es un proceso que está fuera de control y que requiere otras medidas. Vamos a ir entonces a determinar estos límites, estas líneas azules que aparecían ahí. Aquí tenemos unas fórmulas. Esto se puede calcular de dos maneras en realidad. Yo podría tomar todos estos datos y calcular, aprovechando que tengo una tabla acá, calcular uno por uno sus promedios y calcular uno por uno cuál sería el punto, pero es infinito, es bastante más largo. La forma más simple es trabajar directamente sobre los datos que ya calculamos, que son el promedio del promedio y el promedio de los rangos. Entonces vamos a ir viendo. Acá nos dice que para poder obtener el límite central me basta con tener el promedio del promedio. Por lo tanto, el límite central en este caso, para la gráfica X, va a ser el promedio del promedio. Y para la gráfica R, el límite central va a ser el promedio de los rangos. También lo teníamos calculado, así que listo. Primer punto resuelto. Segundo punto, ¿cuál va a ser el límite de control inferior? El límite de control inferior se define como el promedio del promedio menos el factor de A2 multiplicado por el promedio de los rangos. Por lo tanto, mi línea de límite inferior va a estar en 13.7. Para el superior es exactamente lo mismo, pero con una suma. Es decir, el promedio del promedio más el factor que acompaña a A2, que en este caso es 0.72, que ya vimos de dónde había salido, de la tablita, multiplicado por el promedio de los rangos. Y me dice que mi límite superior para la gráfica X es 17.9. Vamos a determinar los mismos datos para la gráfica R y proceder después a graficar. Entonces vamos a decir que el límite inferior para la gráfica R va a ser D4. D4 lo tenemos acá. Por el promedio de los rangos. Y me da 6,6. Y el superior es... ¡Ay, me equivoqué! Lo calculé al revés. Todo de nuevo. El límite superior es de 4 por los rangos. Aquí está el promedio de rangos. Y el límite inferior es igual a de 3 por los rangos. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese persistido en mi error? Me habría quedado un límite superior 0 y un límite inferior 6,6, lo cual no tiene ningún sentido. Lo razonable siempre es que los límites inferiores, que los vamos a marcar acá, y es una buena... qué bueno que me haya equivocado, porque nos muestra que los límites inferiores siempre tienen que ser más pequeños que los límites superiores. O sea, 0.0 es menor que 6.6, 13.7 es menor que 17.9. Si les diera que el límite inferior es superior, en términos numéricos, al límite superior, hay algo que está mal calculado, revisen que no hayan puesto al revés la fórmula. Que es un error común, de hecho, también me equivoqué. Así que vamos a continuar. Ya he hecho las tablitas donde tenemos los datos de cuál es nuestro límite inferior, central, superior, y tenemos los datos de las observaciones promedio, vamos a ir a graficar. Bueno, ahora vamos a proceder a la gráfica. Si se dan cuenta, eliminé los colores acá porque vamos a usar los colores que nos dé la gráfica para poder vincularlos visualmente más fácil. ¿Con qué vamos a partir entonces? Vamos a partir tomando todos los datos de X. Ojo, no son los promedios de X, son los promedios de las observaciones, pero no es el promedio del promedio. Y ahí me da los mismos datos, 16.5, 16.5, 19, impecable. Luego voy a ir al límite de control superior de la gráfica X, límite de control superior de la gráfica X, y lo voy a fijar. ¿Por qué? Porque quiero graficar una línea recta. Lo mismo voy a hacer con la línea de control central. Lo vamos a fijar, recuerden, se puede fijar con F4 o poniendo signo peso
al principio y entre medio de la letra que representa la columna y el número que representa la fila. Pero aquí me quedo corrido. Límite de control central. Ahí sí, había quedado corrido. Y ahora vamos a ir a buscar el límite de control inferior. También lo fijamos. Listo. Si se fijan, es el mismo número que se repite acá y en cada una de estas. Acá, acá, acá y acá. Y ahora vamos a graficar esta cosa. Si se fijan, como estos son todos iguales, todos iguales, todos iguales, nos va a graficar una recta. Obvio. Y esta nos va a graficar una línea quebrada que nos va a ir dando los puntos que están dentro o fuera de estas rectas. Entonces vamos a ir a insertar, vamos a insertar un grafiquito de líneas. Y este me parece que podría ser una buena alternativa. Vamos a ir a buscar datos para llenar esto. Seleccionamos datos y decimos, mire, seleccioneme todos estos datos de acá. Y ya está. Pero se ve un poquito feo porque me quedó un espacio grande acá. Claro, en el caso del gráfico, las lecturas parten en 0 y en el caso de la vida real no parten en 0. ¿Cómo puedo ajustar esto en forma rápida? Puedo poner acá que me busque el mínimo. ¿El mínimo de qué? La observación más pequeña. Es decir, el mínimo de la observación más pequeña. Me dice que la observación más pequeña es 11. Por lo tanto, yo voy acá, hago doble clic y le digo que el mínimo no está en 0, sino que está, por ejemplo, en 10. Y ahí ya me ajusta el gráfico. Pero a este gráfico le faltan varias cositas. De partida, nadie tiene nombre aquí. Así que le vamos a ir poniendo nombres a estas cosas. Pero ¿qué es lo más relevante? Primero vamos a usar los mismos colores. O sea, el superior que vamos a poner acá, naranjo. No este naranjo, es el otro naranjo. Es un naranjo más oscuro. Este se parece. Al inferior le vamos a poner ese amarillo medio anaranjado. Al central le vamos a poner el mismo color gris para que se entienda de dónde viene cada uno. Y a las lecturas le vamos a poner el color azul. Y ahí se entiende mejor qué representa cada uno de estos. En términos visuales. Vamos a borrar este once que era una ayuda. Sin ingresar nada más al gráfico, porque esto obviamente hay que amononarlo, ponerle el título y esas cosas. Aquí vemos que hay algo que está fuera del rango. Este es el rango inferior y hay algo que se nos arranca. Y acá también tenemos otra cosa, que tenemos varios puntos marcando una tendencia. Esto podría generar una salida de control, o sea, es un llamado de alerta, pero este derechamente nos está sacando de control. Por lo tanto, vamos a buscar una forma de volverlo a control, pero antes de eso tenemos que graficar nuestra gráfica R para ver si los rangos están o no en control. Entonces vamos a hacer algo muy semejante a lo que hicimos recién. Todos los R's, aquí me falta algo importante. Las R's. Y vamos a hacer lo mismo. Control superior es este, es el punto C, que lo habíamos dicho que tiene que ser siempre obviamente superior a los demás límites. Central. Y también lo vamos a fijar con F4. Y vamos a acomodar un poquito el micrófono que se me está cayendo. Ahí sí. Perdón por ese ajuste de micrófono. Ahí parece que queda bien. Gajes del oficio. Y vamos a buscar entonces el inferior, que dijimos que era 0 y 0 fijado. Ahí va.
Y vamos a hacer la misma historia. Vamos a ir a insertar gráfico, línea 2D, y vamos a echar acá, seleccioneme datos y seleccioneme los datos de esta tabla maravillosa que acabamos de generar. Aceptamos. Y esta la vamos a poner entonces, para que no se confundan, y ahí tenemos los dos gráficos. Si se fijan, el gráfico X tiene un punto fuera de control y el gráfico R está completamente dentro de control. Ahora vamos a ver para qué nos sirve eso, pero antes de eso vamos a darle un poquito de cariño a los colores de esta gráfica. Perfecto, ya he hecho el ayornamiento de las tablas para que no se vean tan feas y sean visualmente más atractivas, pero también visualmente más claras. Vamos a ver cómo podemos poner en control este punto que se nos está arrancando. Y para eso copié las tablas de datos. ¿Y por qué hay un 10% grandote acá? Es porque nosotros podemos como criterio eliminar hasta el 10% de las observaciones que se nos están arrancando de control. En este caso, al ser 15 observaciones, nuestro 10% es 1.5 o 2. Pero como es solamente un punto que se nos está arrancando, estamos dentro de este 10%, estamos bajo este 10% y podemos eliminar solo una. El problema es que al eliminar una observación se nos van a también modificar nuestros límites de control superior e inferior y vamos a tener que calcularlos nuevamente. Recordemos entonces cómo se calcula un límite de control inferior. El límite de control inferior va a ser igual a... estamos trabajando en esta línea, porque estamos trabajando con la gráfica X, que es la que tenemos que ajustar. Los promedios menos paréntesis A2, que eso no se modifica porque siguen siendo 4 observaciones por cada muestra, por R. Como no hemos borrado nada, debería darnos exactamente lo mismo que el de arriba. En el caso del límite de control central es el promedio del promedio. Y en el caso del límite de control superior es el promedio del promedio más paréntesis A2 por el promedio de los rangos. ¿Nos da lo mismo? Nos da lo mismo. Veamos qué pasa entonces. Bueno, aquí vamos a vincular que este tiene que ser igual al límite de control superior y lo vamos a fijar. Y ustedes deben estar pensando, este gallo se volvió loco porque está haciendo 2 veces la misma pega. Pero no importa porque ya se van a dar cuenta que esto tiene un sentido. Lo vamos a hacer solamente para la X, también lo vamos a hacer para la R, pero la X es la que nos importa porque es la que tenemos que traer a control. Entonces, ¿qué pasa si yo elimino la observación número 4? Me cambió entonces el promedio, obviamente porque hay un número que ya no está, y me cambiaron las observaciones y me cambiaron los límites de control superior, central e inferior. Veamos cómo se representa esto gráficamente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en oportunidades anteriores. Vamos a ir a insertar, vamos a buscar nuestro grafiquito de rigor y le vamos a decir, sácame los datos de esta tabla. Que me equivoco arriba. Ahí sí va a ver bien. Entonces le vamos a decir, sácame los datos de esta tabla.
Y uno dice, oye, pero me quedó peor, me quedó más fuera de control. Lo que pasa es que aquí no tiene que haber un 0, tiene que haber nada. Y me tiene que quedar cortado. ¿Por qué tiene que quedar cortado? Porque tiene que quedar gráficamente explícito que yo estoy eliminando un punto. Si yo eliminara la fila completa, se me juntarían los puntos, pero ahí me está diciendo que tengo 14 observaciones y yo sigo teniendo 15. Lo que pasa es que en términos estadísticos estoy eliminando una. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, vamos a ajustar los ejes. Bueno, ahora podemos ajustarlo en 12, porque ya no tenemos ese punto que bajaba tanto. Y ahí vuelve a quedar ya en control el proceso. Tenemos que hacer lo mismo entonces para la gráfica R. Entonces vamos a copiar esto de acá, lo vamos a pegar acá abajo, pero obviamente los números que me van a dar me dan cualquier cosa, así que vamos a borrar y los vamos a completar nuevamente con nuestros nuevos datos. Límite de control inferior para las gráficas R. Eso es lo mismo que decir de 3 por nuestro nuevo promedio de rangos. El límite de control central va a ser igual al promedio de rangos. Y el límite de control superior va a ser igual a D4 por el nuevo promedio de rangos. Y vamos a poner acá que entonces el límite superior va a ser este. Y fijaos, el límite central va a ser este. Y fijaos. Y el límite de control inferior va a ser este. Y fijaos. Y esta vez no nos equivocamos. Este la voy a poner entonces que es X barra en control para diferenciarlo del otro gráfico. Y vamos a hacer el gráfico entonces de el R en control. Entonces vamos a ir a insertar nuevamente un gráfico de línea 2D. Lo vamos a mover acá abajo. Y le vamos a decir, máquina, sácame los datos de acá, rango. Y marcamos todo el... Y se dan cuenta, el 4 me marca también una caída grande. ¿Por qué? Porque hay un 0 y lo que tiene que haber es nada. Si le ponen un 0, está diciendo que ese valor es 0 y lo que yo estoy diciendo es que ese valor no existe. 0 y no existe no es lo mismo. Entonces esta va a ser la nueva gráfica R. En resumen, si les piden poner en control una serie de observaciones de un proceso, este pequeño mini tutorial, si es que le podemos llamar así, podría ser una buena alternativa para ir orientándonos. La idea es quedar con un gráfico de este tipo, de esta naturaleza, que nos diga que ya el proceso se encuentra en control. Vamos a ver después la segunda parte, que corresponde a otras herramientas y cómo poder hacer exactamente esto mismo con Minitab.